Y como les decía, vamos a ver los números neperiano y áureo. En sí, la concepción de los números reales. Primero, ¿para qué se usan los conjuntos numéricos? Eso es lo primero que vamos a tratar de entender. Vean, los conjuntos numéricos se utilizan para separar los números en distintas clases que tienen propiedades similares. Es decir, que los vamos a clasificar en base a un conjunto numérico tomando en cuenta sus propiedades. A eso se refiere. También los conjuntos numéricos son una forma de organización en el que, dado cualquier número, se dice que este número pertenece al conjunto tal, de acuerdo a las propiedades con las que cumple. Por ejemplo, el 5 pertenece a los naturales, porque es un número positivo, pero también pertenece a los números enteros, porque sería prácticamente un entero positivo, pero también pertenece a los números racionales, porque se puede expresar como 5 entre uno, ¿sí? Y todo esto nos lleva a los números reales que también pertenecerían. Pero como les dije, para todo eso tenemos que saber cuál es la clasificación de cada conjunto. Los conjuntos numéricos básicos con los que vamos a trabajar son los números naturales, que se van a representar mediante este símbolo. Yo en las clases en matemática, si yo quiero decirles los números naturales o quiero escribir números naturales, no voy a poner números naturales, sino que directamente voy a poner este símbolo y ustedes directamente deben entender, números naturales. Así de fácil. Tenemos los números enteros que se representan mediante esa Z. Tenemos los números racionales que se representan mediante la Q. Los números irracionales, que serían lo contrario a los números racionales, que se representan con la Q, pero con ese apóstrofo, ¿sí? Tenemos también los números reales, más allá de los números reales, lo contrario a los reales, que serían los imaginarios, y la unión entre un número real y un número imaginario, que nos lleva a los números complejos, que no lo vamos a estudiar ahorita, pero sí en la siguiente unidad. Entonces, esos serían los conjuntos numéricos en los cuales vamos a clasificar a todos los números dependiendo a sus propiedades. Las propiedades son características que ellos siempre mantienen. A eso se refieren las propiedades, como lo es la propiedad de la multiplicación. Las propiedades de la multiplicación. Una de las que nosotros nos conocemos de memoria es la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, así como la multiplicación tiene propiedades, también los conjuntos numéricos tienen propiedades. Cada conjunto más general va englobando al conjunto anterior. Es decir, por ejemplo, todos los números naturales son enteros, pero no todos los números enteros son naturales. ¿Sí? Mediante vamos avanzando, los números enteros van englobando a los números naturales, después los racionales engloban a los números enteros y así sucesivamente. Eso lo vamos a terminar de comprender cuando veamos el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn se ejemplifica de una manera ilustrativa esa situación o eso que van absorbiendo al conjunto anterior. Vamos a empezar con el conjunto de los números naturales. ¿Qué vamos a decir de los números naturales? Ese conjunto está compuesto por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Los puntos suspensivos indican que la enumeración continúa, ¿verdad? Indefinidamente, es decir, no sabemos en dónde nos vamos a detener porque no conocemos el último número. Esos números son todos positivos y representan magnitudes enteras. Miren, aquí están magnitudes, ¿ven? El tema, el concepto que veíamos en física. Es decir,
no tienen parte decimal. Los números naturales no son números decimales. Tengamos mucho cuidado. Y la representación sería de esta manera. Los números naturales estaría conformado por desde el 1 hasta el infinito positivo. Vean que aquí no aparece el 0. Entonces el 0 no es un número natural. Y miren la recta, empieza desde 1, ¿sí? Y aquí como dice que no tenemos parte decimal, es decir que entre el 1 y el 2 no tenemos ningún otro valor. Tenemos el conjunto de los números enteros que se representan mediante la z. Si a los números naturales le agregamos el número 0 y los números negativos sin parte decimal, vean, en los números enteros todavía tenemos la idea de que no aparecen lo que serían los números decimales. Sí aparece el 0 y también aparecen los negativos a la izquierda. Entonces obtenemos el conjunto de los números enteros, que se conforma de números negativos, aquí los tenemos, el 0 y los números positivos. Acuérdense que tenemos esas tres clasificaciones. Un número puede ser negativo, positivo o 0, porque el 0, acuérdense que es un valor neutro, no es ni positivo ni tampoco negativo. Con los números negativos podemos representar operaciones de sustracción, magnitudes faltantes. ¿A qué se refiere con magnitudes faltantes? Por ejemplo, cuando ustedes, el caso más factible, imagínense que usted en su cuenta de banco tenga $10, así, le aparezca esto en su cuenta de banco. ¿Qué significa? Que usted tiene $10 como saldo, ¿verdad? Y si de repente aparece esto, eso significa que a ustedes les han agregado $8 a su cuenta. Pero si de repente aparece esto, eso significa que a ustedes les han quitado o les han restado $20 de su cuenta por diferentes razones. Quizás usted compró algo y le descontaron esos $20. Entonces, ese descuento hace referencia a magnitudes faltantes, es decir, usted ya no va a tener este dinero porque prácticamente ya se lo gastó, pero siempre va a quedar ahí como que usted ha hecho ese gasto, ¿verdad? Entonces, ese sería como el gasto, un ejemplo más sencillo, ¿verdad? Lo voy a ahorrar. También valores que se encuentran por debajo del 0 de referencia y demás. Algunos ejemplos son los flujos salientes de dinero, lo que les acabo de explicar. Es decir, dinero que pagamos y se resta de lo que tenemos en nuestra cuenta. Cuando ustedes tengan una cuenta de banco, ahí se darán cuenta. Quizás algunos ya lo tienen, pero no están pendientes de revisar sus estados de cuentas en línea y todo eso, ¿verdad? Ya cuando tengan un trabajo ya van a ver cómo es esa situación. Las temperaturas bajo cero se expresan como valores negativos también, de grados centígrados. Por ejemplo, si usted quiere tener hielo, entonces necesitamos temperaturas de 0 grados hacia abajo. Eso lo vamos a estudiar en física de segundo año. Vean acá, tenemos prácticamente la representación de los números enteros, que en este caso serían desde menos infinito. Vean cómo va aumentando, porque aquí tenemos el 0. A la izquierda del 0, todos los valores son menores. A la derecha del 0, todos los valores son mayores. Es decir, que cuando nos movemos de izquierda a derecha, nosotros vamos aumentando. Y si nos movemos de derecha a izquierda, nosotros vamos disminuyendo, ¿sí? Eso sí lo debemos tener muy en cuenta. Entonces, tenemos valores negativos, empezando desde el menos infinito. El 0, que es nuestro punto medio, valores positivos y el más infinito. Vean, en la recta real tenemos esa expresión aquí.
tenemos nuestro valor medio, que sería el 0. A la izquierda tenemos el menos infinito y a la derecha tenemos el más infinito, o valores positivos y valores negativos a la izquierda. Por eso es que cuando ustedes vean esto, eh, si ustedes ven que los valores de x son mayores que 0, ¿qué estamos diciendo acá? Que los valores son positivos. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, las desigualdades. Y cuando tengamos esto, estamos diciendo que los valores son negativos. En otras palabras, lo que estamos hablando acá es que todo lo que esté a la derecha del 0 será un valor positivo y todo lo que esté a la izquierda del 0 será un valor negativo. Ahora pasemos al conjunto de los números racionales. Primero, el conjunto de los números racionales se creó debido a las limitaciones de cálculo que se presentaban en el conjunto de los números naturales, números cardinales y números enteros. ¿Cuáles eran los números cardinales? Aunque no es un conjunto numérico, pero es una clasificación que se da también. Los números cardinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. Vaya, por ejemplo, solo se puede dividir en el conjunto de los números enteros si y solo si el dividendo es múltiplo distinto de 0 del divisor. Para solucionar esta dificultad, se creó este conjunto, el cual está formado por todos los números de la forma A entre B. Esa fracción en la cual el numerador es A es un número entero y el denominador es b, es un número entero distinto de 0. ¿A qué se refiere la teoría, jóvenes? La teoría lo que nos dice o intenta decir es que anteriormente, cuando ustedes tenían 10 entre 2, pues eso nos daba como resultado un número entero. Y era sencillo. Si ustedes tenían 15 sobre 5, eso también nos daba un número entero como resultado. El problema era cuando tenían esto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Dijeron en ese momento, ¿verdad? Pues ahí no podemos. Acuérdense que en aquel momento no existían los decimales. Entonces aquí fue en donde ellos dijeron, no, tenemos que crear otro conjunto que dé respuesta a todas estas situaciones. Y crearon este conjunto. Entonces dijeron, aquí la respuesta va a ser un número decimal. Y ahí aparecieron, vean, los decimales. Entonces, los números racionales serán aquellos que se conforman con decimales. También, el conjunto de los números racionales, que los representamos con esta Q, se ha construido a partir del conjunto de los números enteros. ¿Qué significa? Se expresa por comprensión como todos los números racionales serán igual a una división tal que el valor de A y el valor de B pertenecen, eso significa ese símbolo, al conjunto de los números enteros. Pero hay una situación por acá. Esto, el valor de B no puede ser 0. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen una fracción A sobre B. Pongámosle valores. Digamos que A es 3 y B, cualquiera quizás no vio esta condición y dice 0. Pero ¿qué va a suceder? 3 entre 0, si ustedes lo hacen con la calculadora, eso les va a dar error matemático. Por eso en una fracción, en el denominador, no puede quedar el 0. Entonces, a esto pues no le vamos a dar solución todavía, pero sí a situaciones como un medio, que a nosotros nos daría 0.5, ahí no tendríamos ningún problema, o inclusive 3 medios, que eso nos daría 1.5, y así sucesivamente. Acá en los números racionales vamos a tener todos los valores, todos los valores fraccionarios en donde la fracción no se pueda resolver.
O, bueno, no es que no se pueda resolver, sino que el resultado no nos da exacto. A eso se refiere. Vean, antes de tomar esa parte, necesito que recordemos cuáles son los números decimales, porque cuando nosotros resolvemos una fracción, nos va a dar como resultado un número decimal. Entonces, si recordamos, los decimales se dividen en este caso, decimales exactos, así como el que les ponía, un medio es un decimal exacto porque me da 0,5. Ya no tenemos que seguir resolviendo esa división. Y tenemos los decimales periódicos, pero los decimales periódicos se dividen en dos. Se dividen en los decimales periódicos puros y en los decimales periódicos mixtos. Los puros, les voy a poner un ejemplo, es como cuando ustedes en la calculadora les da eso. Y muchos puntos suspensivos más. Entonces, este es periódico porque el 6 se repite infinitamente, ¿sí? Ahora, el mixto será aquel, imagínense que tengamos 0 punto, aparece 1 y después aparece el periodo. Entonces, este es un decimal mixto porque primero tenemos el 1 que no tiene nada que ver con el periodo y después del 1 se repite el periodo. Vean, le voy a poner otro caso. Ese, por ejemplo, 125, 125, 125 y así sucesivamente. ¿Qué sucedió acá? El periodo, ¿quién es? Es 125, porque 125 se va repitiendo. Entonces, ese es un periódico puro porque el 125 se repite infinitamente. Y tendríamos otro, por ejemplo, ese. Miren, ¿quién se repite? El 72. Pero el 82 no tiene nada que ver con el periodo. Entonces, por eso este sería mixto, porque al inicio empezamos con 82, pero ya después este 82 no tiene nada que ver con el periodo. Por eso sería mixto. Entonces, estos decimales que tenemos acá, para nosotros serán números racionales, ¿sí? Todos los decimales exactos o decimales periódicos para nosotros serán números racionales. Por favor, estudien mucho esta parte porque les va a salir en el examen. Yo sé lo que les digo. Vaya. Ahora bien, ese conjunto se representa gráficamente dividiendo cada intervalo de una recta numérica en espacios iguales que representen números enteros. Cada una de esas divisiones representa una fracción con denominador igual al número de partes de la subdivisión. Cada fracción es un número racional y cada número racional consta de infinitas fracciones equivalentes. Vean, es un poco complicado esta definición, ¿verdad? Pero en realidad es sencilla de comprender. Y para ello me voy a apoyar en esta parte. Vean, ¿a qué se refería la teoría? Primero, esa es la representación eh, que vamos a manejar de los números racionales. Lo único que aparece matemáticamente, ¿verdad? Los racionales serán iguales a una fracción en donde A y B, que son los valores que conforman a esa fracción, pertenecen a los enteros, pero el valor de B, es decir, este denominador no puede ser cero. Vaya, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una recta numérica como esta, en donde tenemos los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 a la izquierda. Y cuando aparecen los racionales es porque, por ejemplo, entre 0 y 1, si nosotros lo dividimos en dos partes iguales, la mitad sería un medio. Entre 1 y 2, si nosotros lo dividimos en dos partes iguales, la mitad
sería 3 medios, y así sucesivamente. Pero porque el denominador será 2, porque lo estamos dividiendo entre 2. Si lo dividiéramos entre 3, entonces el denominador sería 3. Pero ¿de cuántas maneras diferentes lo podemos ir dividiendo? Pues la verdad, puede ser entre 2, así como aparece acá en el ejemplo, puede ser entre 3, puede ser entre 4. Por ejemplo, imagínense que acá tengamos una recta, aquí está el 0 y aquí está el 1. Y usted me dice, yo lo voy a dividir en 3 partes. Entonces acá sería 1, 2. Tenemos las 3 partes iguales. Entonces esta parte sería 1/3, esta parte sería 2/3, y acá en donde empezamos, aquí sería 0/3 y acá sería 3/3. Vean, 0 entre 3 me daría 0 siempre, 3 entre 3 me daría 1. Pero vean, acá dividimos entre 0 y 1, dividimos en 3 partes iguales y por eso es que acá nos quedó de esta manera. Pero si usted viene y me dice, no, yo lo quiero dividir en 4 partes. Bueno, aquí estaría 1, 1, 2, 4. Ahí aproximadamente, ¿verdad? La primera parte sería 1/4, la segunda parte serían 2/4, la tercera parte serían 3/4, esa sería 4/4, ese sería 0/4. Vean, ahora se dividió entre 4 porque entre 0 y 1 dividimos en 4 partes. Lo mismo sucede acá, lo único que en el ejemplo solo se divide en 2 partes, ¿verdad? Por eso los denominadores, vean, todos son 2. Pero si dividiéramos todo en 3 partes, todos los denominadores fueran 3. Si dividiéramos en 4 partes, todos los denominadores fueran 4. Y si dividiéramos entre 5 partes, todos los denominadores fueran 5 y así sucesivamente. Ese es lo bueno o la característica principal de los números racionales, que entre 0 y 1, miren, podemos dividirlo en 2 partes, podemos dividirlo en 3 partes, podemos dividirlo en 4 partes, en 5, 6, 7, en 1000 partes. Esa es la característica principal que tienen los números racionales. Ahora veamos los números irracionales. En sí, los números irracionales, si se recuerdan, los racionales eran los números decimales, bueno, voy a poner así, eran los números decimales, pero los números decimales exactos y los números decimales periódicos. Y acá aparecían lo que denominábamos aquí periódicos puros y periódicos mixtos. Estos son los racionales. Los irracionales, y eso quiero que nos quede claro, son lo contrario. Vean, prácticamente los irracionales pueden ser decimales también, pero son aquellos decimales no periódicos. Es decir, lo contrario a los periódicos. Acá vamos a tener una cantidad de decimales infinita, pero esos decimales van a ser no periódicos. Es decir, que no vamos a tener un periodo. No se va a repetir un número infinitamente, así como pasaba acá. Aquí no. Entonces, eso es lo que necesito que hagamos la separación. Los números irracionales siempre serán decimales, pero esos decimales no dependen de una división. En cambio, aquí sí, miren, cuando ustedes dividen, esa división puede ser exacta o también puede que no les dé exacta porque aparezca un decimal periódico, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos dos decimales será racional, pero solamente los no periódicos serán irracionales. Entonces, en este caso, este conjunto surgió de la necesidad de reunir a ciertos números que no pertenecen a los conjuntos anteriores.
Entre ellos se puede citar a las raíces inexactas, vean, la raíz de 2, por ejemplo. ¿Por qué estamos trabajando con la raíz de 2? Porque no vamos a poner a cada ratito 1.41 y más decimales, ¿verdad? Porque es una cantidad infinita de decimales. Entonces, en lugar de poner a este decimal no periódico, mejor trabajamos con la raíz de 2. Por eso es que yo les digo siempre que trabajamos con raíces, que estamos trabajando con números irracionales. El otro número irracional es el valor de pi, porque pi sabemos que es una constante matemática que tiene un valor de 3.1415 9 y muchos decimales más, ¿verdad? Entonces, pi es un número irracional también, porque representa un número decimal no periódico. Tenemos también el número neperiano, o conocido también como la base E. Si nosotros pusiéramos en la calculadora ese número E, nos diera 2.718 y muchos decimales más, y esos decimales fueran no periódicos. Más adelante vamos a trabajar con esta letra E, no se preocupen. Y también tendríamos el número áureo, que ya lo vamos a determinar mediante sus formas matemáticas, ¿verdad? Vaya, a él pertenecen todos los números decimales infinitos puros, es decir, aquellos, bueno, acá eso de infinitos puros vamos a tratar de no confundirlo con los decimales periódicos puros, esos son diferentes. Es decir, aquellos números que no pueden transformarse en una fracción o los que no dependen de una división. No deben confundirse los números racionales porque estos son números decimales exactos, periódicos puros o periódicos mixtos, lo que decíamos anteriormente, que sí se pueden transformar en una fracción. Entonces, en sí, los números irracionales, ¿quiénes van a ser? Las raíces inexactas, el valor de E, que es un número neperiano, el valor de pi y el número áureo. Vean, y aquí sería la conformación. Así vamos a conformar todos los números irracionales. Los números irracionales serán aquellos que pertenezcan a los números reales, pero esa es la condición, no tienen que ser números racionales, porque es lo contrario, ¿verdad? Ahí es como que tengamos agua, que serían los números racionales, con aceite, que serían los números irracionales, que no se pueden mezclar. Y ahora sí veamos el número áureo. Vean, no me voy a entretener mucho porque en sí ese proceso no quiero que ustedes se lo aprendan, sino que nada más que lo conozcamos. El número áureo, conocido también como número de oro, posee muchas propiedades interesantes y fue descubierto en la antigüedad, no como una unidad de medida, sino como una relación o razón entre magnitudes. Ya habíamos hablado de magnitudes en física, que ahora se conoce como razón áurea. Esa razón se parece tanto en las figuras geométricas como en la naturaleza, en elementos tales como caracoles, flores, hojas y tallos de algunas plantas y el cuerpo humano, entre otras. Vean, en sí el número áureo surge a medida de las razones o de las divisiones. Pero veamos, ¿cómo surge el número áureo? Si tenemos un segmento y ese segmento lo dividimos en dos, pero no exactamente a la mitad, vean, tendríamos ese segmento A y el segmento B, que en este caso, a simple vista, podríamos decir que el segmento A es mayor que el segmento B. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? Una razón, el número áureo, así como está acá, será igual a la razón comprendida o a la división comprendida entre A con B, de esa manera. Ahora bien, si en este caso a este valor le sumamos el valor de B, entonces prácticamente tenemos todo el segmento de recta. Y si ese segmento de recta lo dividimos entre el mayor, que sería A, tendríamos esta otra razón. Entonces, el número áureo surge de igualar ambas razones. La razón formada entre A más B, que sería todo, entre el segmento mayor, y la razón formada entre A, que sería el segmento mayor, entre el segmento menor,
¿sí? ¿Qué significa? Este valor sería el mayor y ese sería el menor. Y acá también ese sería el mayor y ese sería el menor, comparados entre ambos, ¿verdad? Entonces, al trabajar con esta razón, vean qué interesante se vuelve. Como les dije, acá no me voy a concentrar en que ustedes entiendan cada paso porque eso lo vamos a explicar en las demás unidades. Pero vean qué es todo lo que van a aprender a hacer ustedes. En matemáticas vamos a aprender a resolver una ecuación como esta. ¿Cómo? Pues primero tendríamos que separar acá esa fracción en dos, algo como esto, separar la fracción porque tienen el mismo denominador. En este caso, pues A entre A sería 1, B entre A no lo podemos trabajar de esta manera, pero lo voy a mantener. Y esta razón sería para nosotros el número áureo. Entonces hago la sustitución, en lugar de poner A sobre B, voy a poner solo el número áureo. Entonces, utilizando propiedades de exponentes, yo voy a trabajar esta parte. Lo voy a elevar a -1 para que acá me quede A sobre B. Entonces, eso sería igual al número áureo. Eso que tengo acá sería para nosotros el número áureo. Lo tengo que sustituir y me quedaría el número áureo elevado a la -1. Ahora acá, esto se convierte en una fracción utilizando propiedades de los exponentes que posteriormente vamos a estudiar. Al resolver esta suma, tendríamos como resultado esto algebraicamente. Despejamos este valor, está dividiendo, pasaría a multiplicar. Me quedaría de esta manera. El número áureo por el número áureo sería el número áureo al cuadrado. Despejamos estos dos, me quedaría el 0. Esos pasarían a este miembro y acá tendríamos un trinomio. Esto es lo que conocemos en matemática como una ecuación cuadrática. Aplicamos la fórmula general para resolver la ecuación cuadrática y tendríamos lo siguiente. Al aplicar la fórmula general, tendríamos que la fórmula general utiliza los valores de A, B y C. Entonces, el valor de A sería 1, el valor de B -1, el valor de C -1. Sustituimos esos tres valores en la fórmula general y llegaríamos a esto. Resolvemos esto. Comúnmente se hace en la calculadora. Vean, llegamos a una operación como esta. Este signo más y menos a nosotros nos representa dos respuestas, una positiva y una negativa, pero para el número áureo solo se considera la positiva. Entonces, el valor del número áureo será siempre 1.61800 y muchos decimales más. Por eso es que el número áureo se considera como un número, lo voy a poner acá, irracional. Vaya, si se fijaron, muchas cosas que en la luna, ¿verdad? Pero en sí es lo que vamos a estudiar en matemática. Pero el programa pedía que se les explicara de dónde depende este valor. Entonces ya van a ver cuando lleguemos a resolver ecuaciones cuadráticas porque van a aprender a resolver todo este tipo de ecuaciones. Bueno, entonces ese sería el número áureo. Ese sería el valor para el número áureo y vamos a entender que es un número irracional. Ahora pasemos al conjunto de los números reales. Vean, ya que vimos todos los conjuntos, si al conjunto de los números racionales le agregamos el conjunto de los números irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Es decir, la unión entre ambos serán los números reales. Los números irracionales surgen de realizar ciertas operaciones y no es posible expresarlos como el cociente entre dos números enteros, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Ahora, ahí tenemos la representación en la recta real de los números reales. Prácticamente, chicos, los números reales es todo lo que hemos visto. Y la mejor forma de ilustrarnos es el diagrama de Venn, lo que les decía. Iniciamos con los números naturales, ¿verdad? Los números enteros absorben a los naturales. Los números racionales me absorben a los enteros y también a los naturales. Y los irracionales surgen, pero a la par de los números racionales. Vean que esos dos valores no son lo mismo. ¿Pero qué vienen a ser los números reales?
Los números reales los unen a los racionales y a los irracionales en un solo conjunto que llamamos números reales. Este es el diagrama de Venn, en donde podemos ver que los conjuntos van absorbiendo a los conjuntos anteriores. Vean, algo muy importante que debemos conocer es que entre dos valores reales hay una cantidad infinita de valores. Por ejemplo, ese punto. Si nosotros aproximadamente damos un valor para ese punto, cualquiera me diría, profe, ahí tenemos 3.9. ¿Están seguros? Veamos. Si le damos zoom, miren, aquí está el punto, ¿ve? Y el 3.9 está acá. Como que nos falló un poquito, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál será, de acuerdo a estos dos, cuál será la posición? Cualquiera me diría, profe, está en 3.85. Démosle zoom. Si le damos zoom, vean, solo esta parte, 3.8 y 3.9, en donde está el punto, miren, el 3.85 está acá y el 3.86 está acá. Entonces, si le seguimos dando zoom, vamos a irnos acercando más, pero en sí jamás vamos a llegar a un valor específico. ¿Por qué? Porque solo entre estos dos valores, miren, le dimos zoom dos veces y vean cuántos valores surgieron. Entonces, por eso es que decimos que entre dos números reales hay una cantidad infinita de valores reales, porque si nosotros le vamos dando zoom, poco por poco, pues prácticamente nunca vamos a terminar. Ahora, es importante ubicarnos en la recta real y para eso voy a ubicar esos valores en la recta real. Importante, los valores los vamos a ubicar de forma aproximada, es decir, que no van a poder con una regla medir exactamente los puntos en la recta real, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, cuando yo les pida que ubiquemos valores en la recta real, acuérdense que los vamos a hacer de una manera aproximada. Por ejemplo, el 3, para ubicarlo, como es un número entero, pues sencillamente yo puedo decir que el 3 está ahí, ¿sí? Fácilmente. El -2 también es un número entero, yo lo puedo ubicar fácilmente, estaría en esa posición. Y aquí tenemos el problema. El 1 medio es 0.5 y 0.5 tendría que estar entre 0 y 1. Entonces aproximadamente yo voy a decir que está ahí, ¿sí? Aproximadamente, no exactamente, ¿verdad? El menos 1.8, menos 9 quintos es menos 1.8. Aproximadamente tendría que estar entre menos 2 y menos 1, más cerca de menos 2, por ahí. Ahí estaría el menos 1.8, aproximadamente. El menos 2.5 aproximadamente tendría que estar entre menos 3 y menos 5, exactamente a la mitad, pero como no puedo calcular exactamente la mitad, yo lo voy a ubicar ahí aproximadamente. Veamos el otro, que sería el 1.4. 1.4 tendría que estar entre 1 y 2. Como es 1.4, estaría casi a la mitad. Vean, no en la mitad, pero casi a la mitad. Y ahora la raíz de 5, vean, la raíz de 5 no la puedo ubicar de esa manera, siempre necesito el decimal. Y el decimal de la raíz de 5 es 2.236. Entonces, aproximadamente estaría después del 2. Después del 2, nosotros tendríamos el 2. La raíz de 5, que sería el 2.236, ¿verdad? Aproximadamente estaría por ahí, después del 2. Tenemos el valor de phi, miren el que encontramos, que es 1.618. En este caso, lo vamos a ubicar después de 1.5. Aproximadamente 1.5 está aquí, ¿verdad? A la mitad. Entonces, después de acá, voy a ubicar el valor de phi, que sería 1.6, digámoslo así. Tenemos el menos 1. El menos 1 es un número entero, ¿verdad? Aquí está, menos 1. Y tenemos el valor de pi, que es 3.14. Estaría después del 3, aproximadamente estaría por ahí, después del 3. Entonces, vean
Así vamos a ubicar los valores en una recta real aproximadamente. No lo podemos hacer exacto porque ya vieron qué sucede cuando nosotros le damos zoom, ¿verdad? Pues prácticamente salen más números, más, indefinidamente, infinitamente. Bueno,